Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidas o bienvenidos. Hoy venimos con un nuevo vídeo de presentación de novedades, en este caso de Guerra de Mitos. Si queréis conocer estas novedades, 8 ni más ni menos, pues quedaros. Bueno, como os decía, traigo 8 novedades o 8 nuevos juegos que llegan a nuestra casa de GDM, de Guerra de Mitos. Son 8, con lo cual si hiciéramos un tutorial al detalle de cada uno de ellos, el vídeo se alargaría un montón. Sabéis que el objetivo de estos vídeos es daros unas pequeñas pinceladas del juego para que podáis determinar vosotros si el juego os gusta, no os gusta, si os encaja o si no os encaja. Hay juegos que son muy sencillos, que la explicación son un par de minutos. Si tú te sentaras en una mesa a jugar de manera coloquial, en un par de minutos lo tendrías, y otros son un poquito más complejos, necesitan un poco más. Pero yo os voy a dar esas pinceladas y esos tips de cada uno de los juegos para que sepáis si os encajan o no. Tengo que decir, bueno, no todos son exactamente novedades de ahora mismo, algunas llevan un poquito más de tiempo, pero aquí llegan como novedades, con lo cual para mí son novedades. Creo que hay uno que tiene un poquito más de tiempo, pero los demás son de estos últimos meses que han salido. Y aparte tengo que decir que hay un par de juegos que nos han flipado y nos han encantado. Hay cosas muy interesantes en su catálogo y tengo que decir que a mí particularmente hay cosas que me han sorprendido mucho. Hay alguno que por estilo de juego pues no encaja tanto con nosotros, no le veo tanta cabida, pero en general muy buenas opciones y muy buenas novedades. Vamos a empezar por Origami. A mí este es uno de los juegos que me ha gustado mucho. Creo que es un juego muy potente para desarrollar la imaginación y la creatividad. Es un juego de 3 a 6 jugadores, con partidas de una media hora aproximadamente, depende del número de jugadores, y a partir de unos 8 o 7 años de edad. ¿Por qué os digo aproximadamente? Porque se van a jugar tantas rondas como números de jugadores. Entonces, si juegas a más jugadores, hay más rondas. Ori es doblez, Kami es papel y game es juego. Dobla, gira y arruga tu trozo de papel para crear la felicidad de la grulla, la protección del elefante o la alegría de la mariposa. ¿Alguien será capaz de reconocerla? El juego es muy sencillo. Dentro de la caja vamos a encontrar un mazo enorme de cartas a doble cara. Por un lado son cartas de dragón y por el otro son como de cisne. Y luego viene con un montón de papeles típicos de hacer la papiroflexia, los origames. Estos papeles, si teméis que os acaben, se venden sueltos en bazares y valen muy poquito. Como os digo, el número de rondas que jugamos son tantas como participantes. Si hay 3 participantes, 3 rondas, si hay 4, 4 rondas, si hay 6, 6 rondas. Entonces, en función de los participantes va a durar un poco más o un poco menos. Cada jugador va a recibir 3 cartas. Todos decidimos por qué lado jugamos, si por el lado del dragón o por el lado del cisne. Entre las 3 cartas que nosotros tenemos vamos a seleccionar una sin enseñárselas a los demás. Esto es secreto. Bueno, pues yo voy a seleccionar la boca de riego. Me la quedo, tengo que tener un papel y con ese papel, doblando, colocando, haciendo, voy a intentar representar esta boca de riego. Todos los jugadores, una vez terminados, vamos a poner las cartas ahí cuando vayamos terminando y luego se barajan, se colocan y las damos la vuelta, y entonces esas son las imágenes de todas las personas que han representado. Yo, en primer lugar, que en este caso era el sensei, pongo lo que yo he hecho para que los demás jugadores lo vean y tienen que identificarlo. Irán todos diciendo, bueno, pues yo creo que es esto, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Vale, pues hasta ahí nos callamos. Siguiente jugador enseña su creación, igual, y siguiente, hasta que estén todos. Cuando todos hayan terminado, yo diré, acertó fulanito y fulanito. Como al menos un jugador ha acertado lo que yo había representado, me llevo la carta. Y el jugador que acertó se lleva también una carta del mazo de robo.
siguiente, tal. ¿Cuántas cartas hemos retirado de la partida? 2, pues añadimos 2 nuevas cartas, mezclamos todo otra vez y repartimos 3 a cada uno de los jugadores otra vez. Y volvemos a repetir la función, así hasta que al menos una vez pues todos seamos sensei, seamos la persona que empieza. Como veis, creo que es un juego party para jugar familiar, bastante divertido, reglas fáciles y creo que desarrolla mucho la creatividad. Me parece súper guay. Hemos jugado alguna partida con las peques y nos ha gustado un montón. Siguiente juego que os enseño es es Curiosity. Curiosity es a partir, yo creo que era de 8 años, de 2 a 4 y partidas de 30 minutos de duración. Es un juego de reglas fáciles, pero que me ha sorprendido bastante. El juego tiene un tablero, dependiendo del número de jugadores vamos a jugar por un lado o por otro. Si somos 2 jugadores, pues jugamos por este lado que es más pequeñito, el cuadrante, y si somos 3 o 4 jugamos por este otro lado que es más grande. Luego, pues también dependiendo del número de jugadores, las cartas que vamos a usar son distintas. Si estamos jugando en partidas a 2 jugadores, pues vamos a retirar las cartas que tienen el número 5 de la partida y jugaremos con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4 y con las cartas de no hay movimiento. Entonces, bueno, luego cada jugador va a coger su conjunto de fichas, su ficha recordatorio de color y bueno, por este lado vamos a tener la nave de Curiosity, que es la que se va a mover en el tablero. Hay 4 posiciones en el tablero que vienen con el 1, el 2, el 3 y el 4 que sirven para indicar el orden en el que se va a mover la nave de Curiosity y el máximo de cartas que vamos a poder colocar en cada una de las posiciones. Cuando una posición llegue al máximo de cartas, las que coloquemos se colocan boca abajo, como que no hay nada. En el caso de una partida de 2 jugadores, el máximo de cartas que vamos a poder colocar pues son 3. La primera carta que coloquemos, por ejemplo, esta es color azul, estas cartas nos indican el movimiento, dependiendo del color de la carta. Hay azul, hay verde, hay amarillo y hay rosa, se mueven hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. En la nave de Curiosity se identifican por el color y por la imagen. Entonces, como veis, aquí están los meteoritos están a este lado, quiere decir que la nave de Curiosity se coloca hacia ese lado. La primera carta que juguemos de este color verde la podemos jugar en la posición que queramos. Las sucesivas cartas que se jueguen se van a tener que jugar en esa posición. Entonces, si yo he jugado una verde en el número 1, el siguiente jugador va a tener que jugarla en el número 1. Entonces, si juega una carta de color rosa, si es la primera, la puedo jugar donde me dé la gana. Si ya hay alguna colocada, la tengo que colocar en esa posición. Y el número que viene aquí es el número de pasos que va a dar la nave. Pero el número de pasos lo determinará la última carta. Entonces, cogemos todas las cartas. ¿Dónde está la cosa? Que no juegan todas. Cogemos todas las cartas. Dependiendo de los jugadores, ya os digo que si se puede jugar con los 5 o sin los 5. Las mezclamos y repartiremos 7 cartas a cada uno de los jugadores. Y esas cartas serán las que vayan a jugar ahí. Entonces, en el turno podemos o bien jugar una carta de estas en una de las posiciones como os he indicado, o bien colocar una de las fichas de Curiosity, de las fichas que nosotros tenemos. En estas fichas se juega en 3 rondas, hay fichas con el 1, hay fichas con el 2 y hay fichas con el 3. Entonces, ¿qué estamos en la ronda 1? Pues las fichas que vamos a jugar son las de 1. Están boca abajo, la parte de atrás no la vamos a ver. Y estas fichas, hay fichas que nos dan puntos y hay fichas que nos quitan puntos. Las iremos poniendo en el tablero. Cuando se hayan acabado todas las cartas que tenemos en la mano, la última carta que queda visible de cada uno de los colores nos indica el movimiento, o
Si la última carta que hay visible es esto, nos indica que no hay movimiento en esa dirección. Y el orden del movimiento nos lo da los números que teníamos ahí colocados. Nos llevamos todas las fichas que pasen por encima la nave de Curiosity. Entonces, bueno, nos las llevamos y las vamos a ir descubriendo. Puede haber positivas o negativas. Las que nos hayan quedado sin jugar las volteamos, nos quedamos las negativas y las positivas las tenemos que descartar, las que nos hayan quedado en nuestra zona, que no las hayamos colocado en el tablero. Y así iremos haciendo 3 rondas. Nos interesa que la nave pues vaya pasando y vaya recogiendo las fichas que hay, que nos van a dar puntos positivos, excepto en la ronda número 3, que hay una que es la 404, que si nos la llevamos automáticamente perdemos la partida. Entonces, sí nos interesa que quede colocada en el tablero y que la nave no pase por encima de ella, porque si nos la llevamos automáticamente, da igual los puntos que tuvieras, que perdemos la partida. Como veis, es un juego de programación de acciones en el que de reglas sencillas que vamos a ir colocando cartas que nos sirven para indicar el movimiento de esta pequeña nave. Pues hay aquí la primera. La última carta que se jugó, imaginar que es un 2 hacia el norte. Bueno, pues la nave se mueve 2 posiciones hacia el norte. ¿Qué ha pasado por encima de alguna ficha? Te la quedas. La siguiente ficha que se jugó, pues son 2 hacia esta posición. Bueno, pues 2. Y luego 3 hacia abajo. Hacia el sur. Así vamos a ir moviendo y va a ir recogiendo esas fichas. Es un juego sencillo, de reglas facilitas. Creo que la partida es corta, pone pues es unas media hora, 20 minutos aproximadamente a 2 jugadores. Es ameno de jugar, creo que es un juego que va muy bien para jugar a nivel familiar, con jugadores menos experimentados y con una temática creo que muy chula, que es uno de sus puntos fuertes y nos sirve para poder hablar un poco de lo que es el Curiosity o dar pie a investigar un poco más de ello. Clap, para los amantes de la música y el ritmo, de 2 a 6 jugadores, 15 minutos y a partir de 10 años. Es la segunda parte de un juego que ya existía que se llamaba Tempo, yo no lo tengo. Yo soy arrítmica totalmente, reconozco que esto no es mi juego, pero porque no tengo ritmo, o sea, no es que me equivoque al marcar el ritmo, o sea, es que me equivoco al ser yo el metrónomo. Entonces, así de sencillo. El juego es de 2 a 6, como os digo, partidas rápidas, 15 minutos, y pone que a partir de unos 10 años, depende de cómo lleve el tema del ritmo el niño. Bienvenido al espectáculo único del club, donde la armonía, el ritmo y la melodía de tu voz serán los protagonistas. Objetivo es conseguir puntos. Y para ello tenemos cartas. Hay cartas negras y hay cartas de corcheas, que son más complejas. Las cartas negras son las de 3, las corcheas son las del 5. Las del 5 lo que nos dan son más puntos, pero también son más complejas. El juego recomienda que al principio solo juguemos con las del 3. Un jugador es el tempo, que marca el tiempo. Y va haciendo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y solo tiene que hacer eso, y mientras marca el tempo va a ir poniendo cartas al resto de los jugadores. A ver, no puedes poner todas a una, un jugador no puede tener más de 2 cartas de diferencia con el resto, pero va a ir poniendo cartas y los demás jugadores irán marcando ese tempo. Pues el metrónomo todo el rato tiene que estar 1, 2, 3, 4. Pues el que marca que le ha tocado la palmada, pues tiene que hacer 1, 2, 3, 4. Y el del tempo todo el rato. Y el de la palmada, pues todo el rato tiene que ir tocando esa palmada en tempo. Que puede ser palmada, puede ser pues toque en la mesa, palmada por encima. Hay distintas acciones. Golpes así en la mesa. Pues en una pierna, en el pecho. Bueno, pues hay muchas acciones distintas.
antes del 3 puedes ir añadiendo cartas a otros jugadores. Entonces el que marca el tiempo sigue con 1, 2, 3, 4 y va poniendo cartas. Y el que le toca una nueva ahora tiene que hacer 1, 2, 3, tiene que ir alternando el tempo que le ha tocado. Puede ser 1, 2, 3, así, hasta que tengan 4. En el momento que el que es el metrónomo detecte un fallo, pues se lo dirá a ese jugador y el metrónomo conseguirá puntos y el otro no, y los demás jugadores, si no se han equivocado, también. ¿Que el metrónomo no detecta ningún fallo? Bueno, pues entonces el que pierde, como si dijéramos, la ronda es él y los demás jugadores consiguen esas cartas de puntos. Y se pasa la opción de ser metrónomo a otro jugador. El metrónomo se supone que solo tiene que colocar cartas en los demás jugadores, estar atentos a que nadie pierda el tiempo y marcar el tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y los demás pues tienen que ir haciendo al principio más fácil con una, luego con 2, luego con 3 y si lo complicas más pues tienes las corcheas que son las que dan 5 puntos, pues es 1, o sea, una corchea pues cuando dice 1 tiene que hacer, en lugar de hacer 1, 2, 3, 4 pues tendrá que hacer 1, 2, 3 y 4. Vale, pues eso es el juego. Yo ya os digo que mi nivel de ritmo es entre 0 y -5 más o menos. O sea, no es que sea positivo, es que está más bien en negativo. Entonces, bueno, yo me puedo equivocar hasta como metrónomo, pero creo que es un juego divertido para echarte risas en familia y divertirte. No importa que seas rítmico o arrítmico o tal, o sea, es un juego para echarte unas risas. Yo es un juego que estoy segura que nunca jamás conseguiré poder ganar una partida, pero bueno, que creo que te puedes echar unas risas jugando a este club. Siguiente que os enseño es esto, Junta Brass. Junta Brass. Esto es divertidísimo. Si te cuesta trabajo sacar algún juego party porque tú crees que en tu familia no se suelen unir, no le gustan los juegos complicados, todo le parece difícil, no le gusta hacer el ridículo, no le gusta salir a hacer como que se dice una palabra, no le gusta la mímica, o sea, creo que este juego puede encajar prácticamente con cualquiera. Me ha parecido un juego brutal y súper divertido con nada, es súper sencillo. Tenemos este marcador para escribir palabras, un rotulador y los niveles. Empezamos en el nivel 1 y hasta el nivel 12. A medida que vayamos superando niveles, es cooperativo, es más difícil. De 2 a 8 jugadores, se puede jugar más sin ningún tipo de problema, 20 minutos aproximadamente de partida y pone unos 10 años. Se puede jugar desde antes también sin ningún tipo de problema. Tan sencillo como sacar la carta de nivel y seguir las instrucciones. Junta 2 palabras, elimina 3 letras. Cojo 2 tarjetas, junto a 2 palabras, coges 2 tarjetas y eliges una palabra de cada una de la tarjeta. Tengo jamón, engaño, entorno, final, timbre e insulsa. Cojo 2 palabras, las tengo que juntar como si fueran una y eliminar 3 letras. Los demás jugadores tienen que adivinar las 2 palabras en las que yo he suprimido 3 letras. Si necesitas una pista o una ayuda, se puede dar la vuelta a la carta y se lee. Quien juntable debe decir el olor de una de las palabras. Bueno, pues esa sería la pista que les puedes dar. Nivel 2, junta 2 palabras, elimina 4 letras. Nivel 3, junta 2 palabras, elimina 5 letras. Nivel 4, junta 2 palabras, elimina 6 letras. Nivel 5, junta 3 palabras, elimina 7 letras. Así cada vez más difícil. Hasta nivel 12, junta 4 palabras, elimina 14 letras. O sea, el juego no tiene nada, es súper sencillo, pero tengo que deciros que es súper divertido y súper adictivo. Mola un montón. Hemos jugado varias partidas y o sea, os aseguro que es uno de los juegos que me
llevo 100% seguro para jugar en estas fiestas que se aproximan ahora, Nochebuena y estos días, porque es que creo que es un juego que voy a poder jugar con cualquiera. Es fácil, sencillo y divertido. Sé que es una chorrada de juego, que no tiene nada, pero nos ha llegado, o sea, nos ha gustado a todos un montón. Más cositas que tenemos por aquí. Por aquí tenemos este Chactum. Chactuk es un juego de cartas, es bastante sencillo y viene a parecerse un poco a un tienta a la suerte. Vamos a tener dos tipos de cartas. Por un lado tenemos las cartas de naturaleza que tienen este dorso, las vamos a barajar, las dejamos en el centro de la mesa y por otro lado tenemos estas otras cartas. De estas cartas vamos a coger 7 y las colocamos en la mesa boca arriba y luego 2 que van en secreto y van a nuestra mano. Eso con todos los jugadores. El resto de las cartas las descartamos. Y luego tenemos 2 dados. El turno es súper sencillo. Lanzamos los 2 dados. Nos salen 2 resultados. Si hacemos la suma, si la suma está comprendida entre los valores que tiene la parte de encima de nuestra carta de camino, en este caso entre 3 y 6, yo puedo llevar esta carta hacia mi descarte. El objetivo es quedarme sin cartas de camino. ¿Cómo puedo ayudarme también? Bueno, pues aquí tengo cartas. Estas cartas que yo tengo en la mano pueden ser sumadas o restadas. Puedo hacer sumas o restas para cuadrar el resultado de los dados con lo que yo tenía en la parte de arriba. La descarto. Siguiente carta. Me interesa volver a tirar, me arriesgo, no me arriesgo, me vuelvo a arriesgar, tiro y la misma situación. ¿Me coincide? Puedo descartarme. ¿No me coincide? Mala suerte, mal vamos. Si me coincide, yo ya tengo 2 y decido plantarme, me llevo estas cartas a la mano, teniendo más cartas en mi mano para poder ayudarme y mi montón de sendas se va a ir reduciendo. Cuando al lanzar los dados nos salgan 2 valores iguales, 2 unos, 2 doses, 2 treses, 2 cuatros, tengo que destapar una de las cartas de naturaleza y inmediatamente voy a tener que aplicar lo que me diga. Tiene distintas acciones, bueno, pues yo tengo que aplicar esas acciones. Cambiar el sentido del turno, cada participante debe de descartar una carta de la mano a su elección. Pues por ahí pues hay tormentas, anaconda y tucán, avalancha, hay distintas acciones, unas son positivas y otras no son tan positivas. Entonces, bueno, pues cuando el resultado de los números es lo mismo, me veo obligada a sacar una carta de naturaleza y aplicar su habilidad. Entre ellas hay una que es bastante mala, que es esta, que es el Chacboila, que cuando la saque la tengo que colocar obligatoriamente encima de mi sendero y eso me hace que no pueda descartar cartas. En el turno solo voy a poder lanzar cartas y verme obligada a sumar una suma de 7, que será la única opción de poderle pasar esta carta a otro jugador. Cuando el lanzamiento de mis dados la suma sea un 7. Entonces, bueno, esa es la única opción que yo tengo para quitarme esa carta de encima y quitar el desbloqueo y poder seguir jugando. Ese es el mazo de naturaleza que tiene distintas acciones. Como os digo, las cartas tienen un rango numérico y ese rango numérico es en el que tiene que quedar mi tirada de dados o con el que yo puedo con cartas sumar o restar para intentar colocarlo entre ese rango numérico. Si no acierto, tengo que mirar si la de alguno de los jugadores sí que está en ese rango numérico. Entonces, cogería esa carta a mi mano y las cartas que yo me había descartado hasta ese momento, pues las elimino de la partida, no me las llevo a mi mano, con lo cual, bueno, pues menos opciones de tener opciones de modificar.
Además, las cartas que tengo en la mano no solamente las voy a poder utilizar por su valor numérico, sino que también tienen determinadas acciones en la parte de debajo y también las puedo jugar por la acción. No todas las cartas tienen acciones, o sea, por ejemplo, esta no tiene acción en la parte de debajo, pero cualquiera de estas dos, cuando yo las juegue, puedo utilizarlas como un -2, que es el valor numérico, para modificar la suma, o por la acción que tienes debajo. Intercambia la carta superior de tu mazo de senda con la de otro participante, porque igual no entra dentro de mi rango y si entra dentro del rango del de otro. Utiliza esta carta para intercambiar tu mazo de senda con el de otro participante. Pon en tu mano tu pila de maleza, no implica perder el turno. Entonces son determinadas acciones las que nos vamos a encontrar. Entonces todas las cartas que nos llevemos a nuestra mano las podemos utilizar por el valor numérico o, si tienen acción, por la acción. Y el jugador que se quede primero sin cartas de senda sería el jugador que ganaría la partida a este Chactum. Es un juego fácil, es un juego, a nosotros los juegos de tentar la suerte, de arriesgar, nos gustan. Es un juego que es a partir de 8 años, no es que sea un juego complicado, pero sí que el tema de las acciones y de tener distintas opciones de hacer distintas acciones, las cartas con ese doble uso, tener que conocer las acciones, hace que no sea, el rango de edad no sea menor. Es posible que con 7 años lo puedan jugar, pero no es un juego infantil. Es un juego con bastante interacción, con bastante mala uva, porque no solamente te tienes que preocupar de lo tuyo, también puedes fastidiar a los demás, coger cartas de los demás, intercambiar mazos con los demás y cosas así, y necesitas conocer todas las acciones. Entonces, por eso el rango de edad yo creo que se coloca entre 7, 8 años, y ese sería el rango. Si os gustan esos juegos con interacción, con un poco de tentar a la suerte y ese estilo de juego, pues le podéis echar un ojo, porque está muy bien. Este Omerta también me ha parecido buenísimo. Es un juego de 3 a 5 jugadores, partidas de 20 minutos y a partir de 10 años. Es un juego de cartas en el que, bueno, pues tenemos un mazo de cartas que vamos a barajar. Cada jugador va a tener 4 cartas en su zona, y luego también vamos a colocar una zona de caja fuerte en el que colocaremos 4 cartas así. Lo suyo es, si los jugadores las ponen verticales, pues las podéis poner en horizontal. Los jugadores pueden mirar 2 cartas, de las suyas pueden mirar 2 cartas, las que ellos quieran. Y luego el resto del mazo se baraja, se coloca encima de la mesa y aquí dejamos una zona de descartes. En nuestro turno podemos hacer 2 acciones: o coger la carta de encima de la mesa o coger la carta que está, pues, en la parte de arriba superior en el descarte. Si cojo la carta de arriba, yo la miro en secreto y la puedo sustituir por una de mis cartas que mando al descarte. Si cojo la de la superior del descarte, la tengo que sustituir por una y no la voy a ver. En el momento que yo crea que aquí hay 7 cartas, podré declarar omerta. Si soy el jugador que tiene 7, o sea, en el momento que yo crea que aquí hay 7 o menos puntos de 7, puedo declarar omerta. Pero ojo, asegúrate de ser el que menos puntos tiene. ¿Cómo? Pues no puedes mirar las cartas. O sea, estas 2 las he visto al principio y luego lo que yo haya ido jugando las iré intercambiando. Si eres el que menos puntos tiene, bueno, pues te llevas 0 puntos. Si no eres tú el que menos puntos tiene, pues se los llevará el otro jugador y tú además te llevas una penalización. Así vamos a jugar varias rondas, y al final el jugador que tenga menos puntos, en este caso, es el ganador. Luego tiene algunas particularidades, pues hay algunas cartas que cuando las descartamos son cartas de personaje que tienen habilidades. Por ejemplo, baraja las cartas de otro jugador sin mirarlas. Contrarresta al soplón a la dama, al gáster a la mamá y a la patrulla. Cambia una de tus cartas por una de las de la caja fuerte.
Roba 2 cartas del mazo. Bueno, pues tú robas 2 cartas, las miras y decides si te interesan o no. Hay varias cartas de personaje. Y luego hay otra particularidad. Cuando sale una carta de botellas, si tú tienes seguridad de que tienes esa misma carta, por ejemplo, imaginar que ha salido un 4 y yo tengo seguridad, puedo jugarla. El primer jugador que descarte otra carta puede descartársela. El resto no pasa nada. Es una parte del juego de rapidez, pero el primero que ponga otra carta exactamente igual del mismo número de botellas la podría descartar. Y eso te haría tener menos cartas, con lo cual más posibilidades. Yo ahora mismo me quedan 2 cartas, digo, omerta, ¿vale? Y tengo 1 punto. Si soy el que menos puntos tiene, pues me llevaría 0 puntos esta ronda. Si no es así, pues entonces te sumarás una penalización que creo que eran 20 puntos y bueno, pues los puntos que tuvieras. Los demás jugadores se llevan los puntos que tengan en sus cartas y el que menos punto tiene entonces se llevaría los 0. Y luego pues jugaremos tantas rondas como número de jugadores. Entonces bueno, pues si por ejemplo estamos simulando una partida 3 son 3, si jugamos 4 pues son 4 rondas. Y así al final de ese número de rondas pues veremos quién es el jugador que ha conseguido tener menos puntos y ganar este omerta. Hay varios juegos que con esta mecánica, así con una mecánica similar en el que el objetivo es tener la menor cantidad de puntos posible. Creo que este une varios elementos que hace que esté muy guay. Primero, el efecto memoria, de recordar dónde están nuestras cartas, porque podemos descartarnos las cartas cuando se descarta una carta y coincide el número de botellas. Luego, las cartas de personaje, que son acciones, creo que también es bastante interesante. Y bueno, pues luego por lo demás es un juego corto, rápido, de reglas. Un arte muy peculiar y a mí particularmente es otro de los juegos que me ha gustado mucho y creo que es un juego que está muy bien. Representa, pues bueno, 1932, Chicago, capo de una de las mafias más importantes y los intocables están haciendo redades en todos los almacenes. Trata de reducir tu inventario de botellas de alcohol antes que los otros lo consigan. Solo quien lo consiga escapará de la prisión. Esa es la ambientación y por eso ser los que menos puntos, que son las botellas, tienen. Y bueno, es observación, deducción, astucia, son la clave para conseguir deshacerse de todo el alcohol ilegal. Entre menos puntos, menos alcohol y más posibilidades de ganar este omerta. Muy guay. Ya os digo que otro de mis favoritos, posiblemente entre todos, yo creo que Juntabras y omerta me han flipado, me parecen unos juegos muy buenos. Knives Out, cuchillos fuera, es un juego de interacción a saco. Es un juego de número de jugadores de 3 a 10 jugadores, o sea, con un rango amplísimo, partidas de 20 minutos y a partir de 8 años. Yo creo que es un juego que a 3 jugadores se queda un tanto descafeinado. Creo que es un juego para jugar a muchos jugadores. Entre más jugadores, más divertido. Y es un juego en el que creo que aquí sí que es un poco grupo dependiente y te tiene que encajar. Es un juego en el que brillan los puñales, las traiciones y creo que te tienen que gustar los juegos con mucha interacción. Luego la preparación es bastante sencilla, tenemos distintos tipos de cartas. Por un lado tenemos las cartas de personaje. Nuestro objetivo es que nuestra carta de personaje quede en la línea de sucesión y no haya muerto. Este personaje tiene 4 vidas, pero es el número 10 en la línea de sucesión. Este personaje está muy adelante en la línea de sucesión porque es un 3, pero solo tiene una vida. Entonces, bueno, pues como veis, los que tienen valores más bajos, este igual también está muy adelante porque son 2, pero solo tiene una vida. Los de valores muy bajos, Mary es la primera, pero también solo tiene una vida. Cuando van subiendo, este ya es el 4, pero tiene 2 vidas. Valores más bajos antes en la línea de sucesión,
pero menos vidas. Y estas cartas se reparten de tal manera que entre cada jugador quede un personaje por la derecha y otro personaje por la izquierda. Yo puedo ver estos dos personajes y el jugador que está aquí verá este y aquel. Y el que está ahí verá ese y ese, y el que está aquí verá este y este. Por eso os digo que yo creo que es un juego que entre más jugadores mejor. El resto de personajes, los que no se utilicen, vuelven a la caja. Tenemos otro mazo que son las cartas de... no me doy cuenta ahora cómo se llaman, como si dijéramos las cartas de trama. Sí, las cartas de trama que, bueno, estas son las iniciales. Las vamos a barajar y vamos a sacar tantas cartas de trama como el número de jugadores. Si estamos jugando 4 jugadores, sacaremos 4, si jugamos 5, 5, y si jugamos 6, 6, ¿vale? Y luego vamos a tener que coger pues las cartas. Estas cartas en la parte inferior de la derecha tienen un número. Tenemos que ver el número de jugadores. Juego a 3, cojo las del 3. Juego a 4, cojo las del 3 más las del 4. Juego a 6, las del 3 más las del 4 más las del... Así. Dependiendo del número de jugadores, vamos a coger más o menos cantidad de cartas. Una vez que hemos separado las que necesitábamos, bueno, pues si estamos jugando a más jugadores más y si estamos jugando a menos, pues cogemos las cartas, las barajamos y repartimos. Cada jugador va a tener 8 cartas de trama en su mano. Y en nuestro turno lo que vamos a hacer es seleccionar una. Luego, cuando todos la tengamos seleccionada, la vamos a levantar. Aquí tenemos una reserva también de puñales. Y empezando por el jugador con la carta más baja, la va a jugar encima de la primera, tapando solo lo que es el número. Es el 3, que es lo que nos indica el orden de turno, y la acción que vamos a hacer es la que está en la parte de arriba. Estas acciones nos permiten ver cartas, colocar un puñal en una carta nuestra y colocar otro en otra carta, colocar puñales en otras cartas. Entonces hay distintos tipos de tramas y distintas acciones que nos van a ir permitiendo ver qué tienen los demás, colocar puñales, que es el objetivo, que alguno de nuestros 2 personajes que están junto a nosotros sobreviva y los de los demás mueran. Entonces, siguiente jugador, pues que el que tenía más baja, pues había otro que tenía un 12, que era la más baja, pues la juega y la coloca encima, que esto, el número le indica el orden de turno, pero la trama que hace es la que estaba arriba. Cuando todos hayan jugado, estas cartas que jugamos van hacia arriba y serán las tramas que ocurran en la siguiente ronda. Eso es la trama para la siguiente ronda. Y la carta que yo juegue es lo que determinará el orden de turno y luego esa será la trama que ocurrirá en la siguiente ronda. Si te interesa ser de los primeros, jugarás números más bajos. Si te interesa alguna acción de las que están más hacia arriba, pues números intermedios, y si te interesa de las del final, pues intentarás jugar una carta que sea un número muy alto para que te toque de los últimos. Así 8 rondas. Cuando terminen las 8 rondas, vamos a voltear cartas y ver qué personaje es el que ha sobrevivido y si hemos conseguido ganar. Ya os digo que es un juego que creo que es sobre todo para jugar en grupos. A 3 se me queda un poquito cojo, creo que empieza a brillar cuantos más jugadores mejor, aunque se reduce en el número de cartas, se reduce en el número de acciones y es exactamente igual. Entre más jugadores, más puñaladas, más interacción y más posibilidades distintas. Entonces creo que a más jugadores es mejor todavía el juego. Entonces podemos jugar al despiste, ponernos un puñal a nosotros, luego hay cartas que sirven para voltear otras cartas, pueden ser volteadas de boca abajo a boca arriba o de boca arriba a boca abajo. Te puede interesar que esté boca abajo porque cuando acaben las 8 rondas, las cartas que están boca abajo se les puede quitar un puñal. Entonces, bueno, tiene bastante estrategia, tiene bastante interacción. Creo que la edad está ahí, entre 8 o 9 años. No es de estos que yo colocaría a menos, porque creo que tiene bastante punto de gestión el juego, tiene mucha interacción y luego ya os digo que para mí este es un juego muy, muy grupo dependiente. Pero también pienso que es un juego que si normalmente juegas en grupo, que os gustan este tipos de juegos, traición, puñaladas, etcétera, y lo que te he contado te mola, creo que es un juego que puede funcionar muy bien.
Y por último de todos, de estas 8 novedades, sería este tornado. También me ha parecido bastante interesante. Es también, igual que ocurría en el Curiosity, la cajita es un poquito más grande y es un juego un poco más complejo. También es un juego en el que programamos acciones. El juego se nos presenta como llegan informes de una fuerte e inusual actividad de tornados, programamos la ruta de nuestro jeep con un ojo puesto en el tornado y otro en tus rivales. Pero el objetivo es sacar las mejores fotos y alzarnos con la victoria. A partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y 30 minutos. Creo que lo pueden jugar perfectamente a partir de 8 años. Creo que la edad está bastante bien referenciada. Y bueno, tenemos distintos tipos de componentes. Tenemos unas pantallas que vamos a colocar delante de nosotros, ocultas, que son sobre todo para programar nuestras acciones y que los demás jugadores no las vean. Tenemos unas fichas cuadradas que sirven para crear la planilla de juego. Estas fichas se barajan, las colocamos en la mesa haciendo una planilla de 4×4, las colocamos aleatoriamente, no las tenemos ni que voltear, ni que colocar, ni nada por el estilo, porque cuando nos salga la planilla de la Rosa de los Vientos, la tenemos que dejar colocada tal cual está. Si el norte nos indica hacia ahí, cuando los jugadores reciban su planilla, esta planilla la tienen que colocar igual, con el norte hacia la misma posición, porque nos sirve para ubicarnos. Luego tenemos esta ficha de acción, que sirve para indicar una de las acciones que vamos a hacer en el turno, si vamos a hacer fotografía o lo que vamos a hacer es robar carta de acción, que las tenemos por aquí. Luego tenemos estas fichas de tornado. El tornado empieza donde está colocada la Rosa de los Vientos y la otra ficha de tornado la tiene el jugador inicial. Tenemos las fichas de los jeeps. Cada jugador va a tener un jeep que va a colocar en la zona de juego a 2 casillas en principio de distancia del tornado y otro jeep que colocará en su hoja. En su cuadrícula. Entonces en el turno tenemos esta pantalla por delante y tenemos que decidir si vamos a hacer foto o a robar carta de equipo, y luego también tenemos que decidir nuestro movimiento. Nos podemos mover a todas las casillas adyacentes a donde estamos, incluso en diagonal. Y luego, como os digo, tenemos que decidir si hacemos foto o robamos carta de equipo. Si hacemos foto o si robamos carta de equipo, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ejecutar el movimiento de nuestro coche. Una vez ejecutado el movimiento de nuestro coche, se sacará una carta de las de tornado. Y esto indica la dirección en la que se va a mover el tornado, que lo va a decidir la persona que tiene la ficha de tornado. Ahí nos plantea distintas posibilidades y lo decide. Los que tenían la opción de equipo simplemente roban una carta de equipo que podrán utilizar cuando quiera, y los que iban a hacer foto después del movimiento se tendrán que fijar a qué distancia del tornado están y podrán tomar una foto. Las distancias bien indicadas: a distancia 0, a distancia 1, a distancia 2. Bueno, pues tomarás la carta superior del mazo de la distancia que estés. Cuanto más cerca estés del tornado, más puntos te va a dar la foto. Esta, que es a distancia 0, nos da 7 puntos. Esta, que es a distancia 3, por ejemplo, pues me da 1 punto, porque estoy muy alejado del tornado. Entonces, cuanto más cerca estés del tornado, mejores fotos. ¿Cómo me puedo quedar encima del tornado? Porque si tú caes encima del tornado, el tornado te echa. Pero si yo tengo, por ejemplo, una carta de equipo de anclaje, pues eso me permite quedarme anclado y no me voy a mover, me puedo quedar dentro del propio tornado. También hay cartas de instantánea dentro de las cartas del propio equipo. Hay distintas dentro de estas cartas de equipo hay distintas acciones que voy a poder ejecutar y que me permitirán pues hacer distintas acciones. Como veis, el turno es sencillo. Con la pantalla delante tenemos que mover el vehículo decidiendo hacia dónde lo movemos, y con nuestra ficha decidimos si vamos a coger carta de equipo o hacer foto. Una vez que todo lo hemos hecho, quitamos la pantalla, movemos el vehículo por orden de turno y si hemos decidido coger carta de equipo, la cogemos. Ahora sacamos carta de tornado, el que tiene la ficha de tornado mueve el tornado y
se toman fotos. Los que puedan tomar la foto, pues toman la foto, robando cartas de la distancia en la que estén. Las cartas que robas, como os he dicho, son los puntos que vas a tener, y al final de la partida el jugador que consiga tener más puntos sería el ganador de este tornado. Un juego sencillo, de corte familiar, que creo que está interesante, funciona bien. Es de reglas fáciles para jugar en familia. Creo que es una buena propuesta, sin ser un juego extremadamente complicado. Van siendo pasitos hacia juegos ya que nos pueden pedir cosas más complicadas. Se nota ese paso de abandonamos los juegos infantiles hacia un paso mayor de dificultad en los juegos. Vamos buscando, aunque los turnos sean sencillos, mecánicas un poco más complejas, pensar entre distintas posibilidades y distintas opciones. Me ha gustado, me produce buenas sensaciones de partida. Para jugar familiarmente creo que está bien, creo que es divertido. De todos es el último que hemos cogido. He jugado menos partidas que a otros, pero creo que le vamos a sacar jugo y me parece una propuesta interesante. Y hasta aquí, pues, todas estas novedades de GDM. 8 títulos con mucha producción propia. Creo que excepto el Omerta, todos son producción propia. Mucha autoría española, Eloy Pujadas y Eugene Castaño. Diseño Alba Aragón. El origami también, diseño Alba Aragón y Ana Lucchini y Pau Moore. Ese no sé si son españoles, pero bueno. Pedro Berenguel Nieto y Siscu Bellido. Por aquí otro de Eloy Pujadas o Pujadas, no sé cómo se dice, y también diseño de Alba Aragón. Omerta es el que no es producción propia, porque es un juego de la editorial Helvetic. Yo tengo un montón de cosas de ellos y me gusta bastante lo que hacen. Por aquí el Chactun, también de Óscar Ponja y Abraham el Vinjana. A Juntabras, también de Pac Gallego y Marc Simó, el diseño, y Clap, también de Pac Gallego. O sea, como veis, creo que un catálogo muy variado en el que encontramos distintos estilos de juego enfocados a distintas personas, parties muy chulos, creo que de un corte muy familiar. La línea, a mi modo de ver, excepto el Nights Out, que tengo mis dudas y que creo que es un juego que funciona mejor en grupos grandes y grupos de amigos, los demás creo que todos tienen un carácter bastante familiar, que se pueden jugar muy bien a partir de 8 o 9 años, y creo que bastante divertidos. Como os he dicho, si alguno os llama mucho la atención, si queréis que le haga un vídeo más al detalle, que haga un tutorial propiamente dicho, me lo podéis dejar por ahí abajo y bueno, pues hablamos más en profundidad de él. Decidme cuál os ha llamado la atención, cuál os gusta, si tenéis alguno fichado, no sé, contarme cositas. Que poco más que deciros, que presentaros este gran catálogo de juegos de GDM, que espero que el vídeo os haya gustado, espero que os sirva de ayuda, que os haya servido para hacer unas pinceladas de los distintos juegos y fichar alguna idea. Ya sabéis, comentarios, mensajes por ahí abajo. Si el vídeo o lo que hacemos nos gusta, suscribiros por ahí, dar al like por aquí, y que nada más, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!